Hola a todos, bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Mercedes Salas y ese es el lugar que FAgro ha colocado en el mapa podcast si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas, puedes escribirnos a fagro@f.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy volvemos a nuestras conversaciones sin prisa para conocer de cerca a los protagonistas del sector. Volvemos a la pesca y a unos alimentos básicos en nuestra despensa, en nuestra gastronomía y además muy propios del verano, las conservas. Estoy muy contenta, es muy grato para mí presentaros a nuestro invitado, Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Transformados del Pescado, ANFACO. Roberto, muchas gracias por venir a nuestro podcast Punto de Encuentro. Gracias a ti, Mercedes, y por supuesto a la agencia EFE por vuestra profesionalidad y aprecio por este sector, porque para nosotros sois un referente. Muchas gracias. Roberto Alonso viene de Vigo, además viene literalmente de Vigo y a Madrid. En Vigo está la sede de ANFACO. ANFACO es la patronal de las empresas transformadoras de pescado y marisco. Roberto es su secretario general desde 2022 y también del Centro Tecnológico CICMA. Además, preside la Asociación Interprofesional Europea Euroton, que agrupa a las industrias del atún tropical, el atún destinado a las latas, a las conservas. Y es vicepresidente de la Asociación Europea de Industrias de la Transformación de Productos Pesqueros, AIPCE. Roberto, ¿cómo llegas tú a esta industria, a la de transformados, a la conservera y a ANFACO? Cuéntanos un poco tu trayectoria para empezar. Bueno, pues como todo en esta vida, una suerte de casuísticas y de situaciones que me llevan pues hace ya casi 11 años a entrar en el departamento de investigación de ANFACO, en la parte de ingeniería, para un proyecto precisamente de optimización de sistemas de congelado y de procesos de refrigeración en la industria del pescado, ¿no? La verdad es que entré, siempre recuerdo, con contrato en prácticas, eran otros tiempos, y dedicándole muchas horas, porque al final es un sector en el cual nunca sabes todo lo necesario. Y recuerdo además con bastante aprecio a mi mentor, ¿no? Por aquel entonces, Francisco Sabin, y éramos él y yo un poco apoyo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hicimos bien dedicándole horas, conseguimos en 2 años elevar a un equipo de 7 personas, yo creo que los resultados estuvieron ahí, y básicamente pues eso, intentando buscar los huecos que existían, leyendo mucho fines de semana por las tardes para aprender y sobre todo dedicándole horas al trabajo, y un poco a partir de ahí pues las oportunidades o problemas, según lo veas, fueron surgiendo, siempre hemos dicho que sí, y bueno, y pues poco a poco pues hasta donde estoy hoy, ¿no? Pero al final yo creo que sigo haciendo lo mismo, intentar buscar los huecos de mi equipo, apoyarles y, como he dicho, aprender, porque este sector nunca se sabe lo suficiente. Desde luego es un sector que cuanto más podcast hacemos, más mundo y más temas se nos abren. Vamos a hablar de ANFACO, Roberto, para nuestros oyentes. ¿Qué es ANFACO? ¿A cuántas empresas representa? Y me gustaría preguntarte a qué tipo de productos representa. ¿Nos detalles además su importancia dentro de la industria? Pues para mí ANFACO es un orgullo de entidad, porque creo que hablar de ANFACO es hablar del sector y de lo que representa hoy en día la industria pues, conservera y transformadora en España y en el mundo. Pensemos que es una asociación que data de 1904, la asociación más antigua seguramente de Europa industrial, seguro, no es lo mejor de comercializadores, pero la parte industrial sí. Y esto tiene que ver un poco por unas aspiraciones de cuando se desarrolla la industria conservera. No voy a contar la gran historia, pero ya invito a estudiar la situación de Napoleón Bonaparte, que lanza una consulta y un pastelero, ¿no? Cocinero francés, descubre la petrificación, que es la conservación, un bote de cristal con corcho, y en 1810 publica el libro El arte de conservar, y a partir de ahí surgió pues, con la primera revolución industrial todo el desarrollo de la conservación industrial de alimentos, y la conserva fue el elemento fundamental. Y eso pues, trajo, buscando la sardina, las rías gallegas, y en ese sentido pues, se desarrolló un gran ecosistema que fundó ANFACO en su momento, y con problemas muy similares a los que podemos hablar de hoy en día. Por ejemplo, quisieron quitar el arancel a la hojalata que venía de Reino Unido. O sea, fijaros ya hace 120 años problemas que hoy podemos hablar de comercio internacional. Pero la verdad que ANFACO pues, tuvo un desarrollo parejo con la propia historia de España, ¿no? La Primera Guerra Mundial, España es un país neutral, las conserveras sirven mucho alimento pues, al frente, y se continúa en la inversión en el territorio.
Es decir, que eso es una responsabilidad empresarial. En 1918, pues finalizada la Primera Guerra Mundial, pasan de la fabricantes de la Ría de Vigo a Galicia, después viene un periodo de guerra civil en la cual, bueno, mantuvieron un poco esa cierta neutralidad porque la industria alimentaria era fundamental, pero fijaros un dato muy importante que no se entiende lo que es Anfaco, pasa la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, este sector sigue exportando, pero con esos beneficios en el 1949 crean el Departamento Técnico de Investigación, el primer laboratorio privado de España. Eso es el sector, y eso Anfaco no es Anfaco, es el sector, un reflejo de unos empresarios visionarios, líderes, y que apostaron por el valor añadido en el territorio. Luego en los 60-70 empiezan las máquinas de frío, el sector evoluciona industrialmente y nosotros, ese departamento técnico, se constituyó un centro tecnológico en el 94, ampliado en 2016 con el CIRMA. Eso nos ha llevado a que somos una asociación que mezcla evidentemente la representatividad y la empresa, pero el conocimiento científico, e intentamos avanzar y ayudar a las administraciones con nuestros 100 profesionales, ¿no? Hoy en día tenemos 252 empresas que son miembros de Anfaco. Y bueno, la verdad tenemos 65 conserveras, 93% de la producción nacional, 92% de elaborados y congelados de productos del mar, 67% nacional, de ahumados tenemos el 83% nacional, de aceites y harinas de pescado, la parte de economía circular el 100% de España, la parte de bacalao y salazones, bueno, en general lo que llamamos un poco el complejo en la industria, y como que intentamos mantener los principios inalterables de los fundadores, que era una asociación de industriales que apuestan por el valor añadido, por el empleo y la inversión en el territorio. Así que esa es un poco la filosofía que intentamos se mantenga. Ahora quería preguntarte de una manera general qué supone el sector español de conservas pesqueras. Recordamos a nuestros oyentes que España es líder, por ejemplo, en atún, en conservas de atún, el primero europeo y el segundo mundial, por detrás de Tailandia. ¿Cómo es el sector de las conservas españolas? La conserva, la verdad, que es un producto adelantado a su tiempo. Fijaros que ya me vais entendiendo cuando hablé de es el inicio de la industrialización de la industria de productos del mar. El inicio es la conserva, repito, después vino las máquinas de frío, ahora tenemos tecnologías emergentes de conservación, altas presiones, radiofrecuencia, tratamiento ómico, ultrasonidos, pero es el origen, ¿no? Eso significó que ese origen bien invertido pues nos ha desarrollado una serie de empresas con alto carácter innovador. Innovaron en el sipil, en la apertura, en los formatos, en las recetas, en la maquinaria que se aplicaba. Y eso desarrolló que diseñasen la industria con un producto que era adelantado a su tiempo. Y eso nos lleva a que a día de hoy pues, producimos en torno a 300.000 toneladas anuales en España. Primera, y va a quedar números gordos, 2/3 aproximadamente del total europeo se produce en España de conservas. O sea, conservas pesqueras. Pesqueras, sí, de pescados y mariscos, ¿no? Y la verdad que nos posicionó en esa cantidad en la segunda potencia mundial, pero sobre todo somos primera potencia mundial en calidad y en diferenciación, porque si vamos de variedades, unos mejillones, unas navajas, unas almejas, somos realmente espectaculares y líderes mundiales en ese tipo de productos. Pero ¿qué pasa? Que el atún, evidentemente uno de los alimentos, el atún es el primer producto más consumido en Europa según el Observatorio MOFA, es el primero por consumo por hábitat, ¿no? El atún es un recurso espectacular, complejo en su gestión pesquera, pero que en España tiene 200.000 toneladas anuales. Pero para que comprendan nuestros oyentes, el atún, el 50% de la producción española de conserva de atún se exporta. Es el primer producto de exportación de la industria del mar español, la conserva de atún. Por tanto, su importancia no solo económica, sino también en el sector es relevante, ¿no? El atún, la verdad, que tiene mucho que hablar y también depende de la geopolítica internacional, porque es un recurso a larga distancia, se mueve en los océanos libremente y muchos países lo pescan, no solo está localizado en una zona, y es ese famoso atún tropical, ¿no? Siempre digo que cuando dicen el atún rojo no se enlata, el atún rojo tiene otra salida porque atunes hay muchos, ¿no? El Guy, el Yellowfin, Skipjack, después hay algunos menores como el Orientalis, el atún salunga, el norte. La verdad que España sabe trabajar estas especies. Yo creo que hemos exportado la responsabilidad, la buena gestión pesquera en este nuevo marco internacional que ahora sí que sí nos empieza a cambiar. ¿Cuáles son los países de destino de las conservas españolas? Bueno, pues fíjate, he dicho el dato, ¿no? El 50% de la producción española se exporta. Tenemos un buen consumo interno, en torno a 100.000 toneladas en nuestro país. Pero sí que es cierto que el 90%, y voy a números redondos para que lo entendamos, es la propia Unión Europea, lideradas por Italia, Francia y Portugal, ¿vale? Esto tiene una serie de razones. Las razones pues, tienen que ver con las normas que se exigen en Europa, sobre todo las normas de origen y el criterio enteramente obtenido, ¿no? Nosotros pensar que para exportar, vamos por ejemplo a
a Oriente Medio, ¿no? Y nos enfrentamos con los primeros productores mundiales, que son los tailandeses, por ejemplo. Los tailandeses que no respetan con el reglamento de pesca yuyu, el legal no declarado no reglamentado en español, o que tienen unas condiciones laborales diferentes, o sus plantas no tienen sistemas de tratamiento, es decir, unas condiciones que les permiten ser mucho más, desde el precio, baratos, para hacernos un libre mercado, ¿no? Pero sobre todo el tema de la pesca ilegal es dramático, porque tú vas al mercado y tienes la pesca con los estándares europeos y la pesca restante. A nosotros intentamos y promovemos, cuando compramos, obligamos a que se cumpla con el estándar europeo y los requisitos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otros países a los que compra Tailandia, Micronesia, Islas Marshall, Vanuatu, todos estos países que andan por allí, en los cuales los europeos no compramos, no, las fábricas europeas no compran, pero Tailandia sí. Es más, en torno al 50% de la materia prima que compra Tailandia proviene de países que no serían elegibles para la Unión Europea, que nosotros no compramos, ¿vale? Y entonces eso nos lleva a que vamos a otros mercados y nos encontramos con esos competidores con materia prima de clase B, y entonces pues es imposible entrar, ¿no? Por eso Europa es nuestro principal mercado, por eso defendemos el level playing field. Luego otro mercado de gran interés era Estados Unidos, pero ahí, bueno, que vamos a contar con la situación que tenemos y las dificultades también, por ejemplo, en el atún. Hay otros productos que tenían buena acogida, como pues, los cefalópodos o los mejillones, pero el atún ya tenía un 35% de arancel, ojo, y aún así aún vendíamos algo, ¿eh? Por eso yo creo que la calidad de nuestro producto está ahí. Pero realmente nuestra dependencia, 90% es del mercado europeo, y cuando vamos a otros mercados, tenemos inversiones en terceros países, ¿no? Sudamérica o otros países, buscando otras interacciones. Y tiene que ver porque las exigencias europeas, que estamos completamente a favor de ellas, pues están pensadas para el mercado europeo. De ahí ese famoso level playing field, porque, y termino con este dato, fijaros la presión competitiva que tenemos, que en el mercado europeo, y otro dato redondo, aproximadamente un poquito más del 50% de las conservas de atún que consumen los europeos ya provienen de terceros países. El otro proviene de la propia Europa. Evidentemente, ya veis la presión que tenemos internacional, la dificultad de competir contra estos países, algunos con tarjeta amarilla, como el caso de Vietnam, y donde debemos seguir trabajando, y estamos haciéndolo, por asegurar esas reglas de juego iguales para todos, que son fundamentales para nuestro negocio. Sí. Tenía muchas preguntas sobre el panorama internacional. Antes un inciso, porque a nosotros en este podcast Punto de Encuentro nos gusta explicar a nuestros oyentes algunos términos que son del argot técnico. Cuando el sector dice level playing field, queréis decir igualdad en las reglas del juego y en los requisitos, ¿es así? Sí, es una pregunta más muy acertada, Mercedes. Fíjate, ya tuvimos, desde que la Comisión Europea tuvo lugar, tuvimos ya 2 reuniones con el Comisario de Pesca y Océanos, con Costas Cádiz, y la primera reunión fue para hablar específicamente de las necesidades de mejora que tiene la Unión Europea en la vigilancia y control de su mercado en materia de pesca INDNR, IUU en inglés, que es la pesca ilegal, ¿no? Fijaros que a día de hoy hay estudios en los cuales cuando tú importas una lata de un tercer país, pues en algunos países menos del 5% de los certificados de captura son validados por las autoridades. No puede ser. El número de rechazos, estamos seguros, no se está vigilando adecuadamente. De ahí que, por ejemplo, apoyásemos la implantación del CATSITE, que se va a hacer a partir de enero del año que viene, para digitalizar estos certificados y cruzarlos entre países. Porque desde ANFACO llegamos a denunciar que encontramos un mismo certificado entrando por 2 países de la Unión Europea. Y como somos un mercado interior, si entra por un país, entró. Pero, es decir, estas fallas existían y, por suerte, yo espero que a partir de enero empezamos a corregirlas y a luchar de verdad contra ese tipo de prácticas, que son una de las muchas que podemos encontrar. Pero fijaros otra incongruencia, ¿no? Al margen de tener estos papeles, imaginaros si el papel viene bien del tercer país. Pero nosotros sabemos que no es verdad, porque hemos detectado a veces en terceros países, a quien nos escuche y viaje por el mundo se da cuenta que lo que vivimos en Europa es la mejor región, uno de los mejores sistemas que tenemos a nivel de institución, a nivel de profesionalidad de nuestras autoridades, y a nivel un poco de respeto por las reglas, pero en otros países no es así. Entonces fijaros que a veces parte del sector colabora con la Comisión Europea y cuando detectamos alguna incongruencia en un tercer país, oye, es imposible que estos papeles estén viniendo así, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un tema de Vietnam, estamos viendo que está exportando lomos de atún y las cantidades no nos salen porque el Vietnam no tiene tanta pesca, entonces empieza a haber un problema de origen. Esto lo hemos dicho también a la Comisión Europea, ¿no? Que tiene que estar atento a este tipo de situaciones. Pero fijaros que luego la Comisión Europea, el Departamento de Pesca y IUU, son 13 personas, desde hace años. Mis predecesores ya me dijeron, esto llevamos diciéndolo más de 20 años. No es normal que 13 personas sean las encargadas en el Departamento de IUU, de DG Mare, de hacer las conversaciones con todos los países del mundo, supervisar y revisar cómo se van a mejorar.
no tienen capacidad de recursos. Eso es muy evidente, ¿no? Y luego por encima se suman que luego tienen dificultades, muchas veces no sabemos cuáles, para imponer tarjetas amarillas, ya no digo rojas, que nunca, por ejemplo, se ha aplicado tarjeta roja a una especie concreta, ¿no? Entonces, fijaros, eso nos expone que nosotros vemos en el mercado europeo una cantidad muy importante de conservas de atún, por hablar del producto más complejo, vienen de países con tarjeta amarilla. Es decir, con países que la Unión Europea ya está diciendo que tiene dudas de que esté cumpliendo exactamente con el reglamento de pesca libre. Entonces, a quien nos escuche, ¿alguien no cree que alguna parte de eso está viniendo de forma pues, no correcta? No decimos que todas sean incorrectas, ojo, porque hay operadores en terceros países muy responsables. Pero si las autoridades no tienen capacidad, pues hay que revisar estos conceptos, porque fijaros que al final estamos hablando de mantener la inversión y las normas en nuestro territorio, porque yo creo que todos queremos una industria fuerte, una industria con que dé empleo. Más de 15.000 personas viven en nuestro país, en la industria conservera, por ejemplo, por citar un dato, 15.000 familias directas, más las indirectas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por hacer. Esto le dijimos al comisario y termino. Dijimos, comisario, usted no puede seguir abriendo acuerdos de libre comercio y abriendo el mercado europeo, que es el único que nos queda a los europeos, si no es capaz de garantizar ese level playing field, si no es capaz de garantizar los controles en frontera, no es capaz de garantizar que todos los certificados de captura sean validados y centralizados y cruzados entre países, y no es capaz de tener un equipo suficiente en Digimare para que su presencia en terceros países no sea ocasional, sino sea permanente. Porque de lo contrario, vamos a tener una deriva negativa y contra los intereses de los europeos. Precisamente, yo creo que como europeo todos queremos tener una industria fuerte. Sí. Digimare, para los no pesqueros que nos escuchen, es la Dirección General de la Comisión Europea encargada de pesca. Quiero seguir con este tema porque además la flota pesquera atunera ha anunciado también la competencia desleal. Apuntáis a la competencia desleal sobre todo de países asiáticos. Bueno, ahí la competencia desleal puede venir de cualquier país. Esto hay que decirlo claramente, es decir, puede venir de cualquier país. La competencia desleal viene cuando no se cumplen las reglas de juego. Fijaros que hemos hablado mucho de pesca IUU, pesca ilegal, porque como otro dato aproximadamente la pesca ilegal es un 30% más barata que la pesca normal. Son datos que preguntas o dicen aproximadamente en otros países, lo ves cuando vas a otros países a competir, como he dicho, por ejemplo, al mercado de los Emiratos Árabes Unidos o de Qatar, lo ves, ¿no? Ves los precios, evidentemente sabes dónde vienen esos gaps, ¿no? Y la realidad es que viene de cualquier lugar. Siempre digo, por ejemplo, y es una pena, porque estoy convencido que la industria española sería primera potencia mundial si todos cumpliesen con la normativa que tenemos aplicada. Primera potencia, y esto lo digo sin ambajes, ¿eh? Tenemos unos grandes profesionales y unas fábricas que son envidiadas cuando vienen a visitarnos. ¿Qué pasa? Que si tú tienes a unos migrantes sin papel, tú usas pesca ilegal, tú viertes todos los ríos, te da igual. Es decir, claro, así cualquiera hace cosas, las hace cosas como están haciendo. Entonces la competencia legal puede venir de cualquier lado, ¿no? Y luego la realidad es que tenemos que intentar mantener la negociación y la colaboración, por supuesto, pero también tenemos que tener medidas de restricción, que es yo creo donde nos estamos quedando un poquito cortos en la propia Unión Europea, y ahí es donde esperamos que esta inercia, ¿no? Porque sí que es cierto que hemos visto un nuevo ciclo hablar mucho de competitividad en Bruselas, que era bueno, antes se hablaba de sostenibilidad, ahora ya se habla de competitividad, pero necesitamos empezar a tomar decisiones y a tomar, bueno, espero que, repito, en un año me preguntes y diga, pues hemos mejorado con el KHT, vemos mejores controles en frontera, estamos viendo unas normas más igualitarias, pero sobre todo lo que no podemos ponernos una venda a los ojos y lo que le pedimos, como he dicho, al comisario. Sigo con argumentos de la flota que dicen que la pesca atunera española está amenazada y que su lugar en caladeros como el Atlántico lo están ocupando flotas de otras naciones, como las asiáticas. En el caso de tu segmento en la industria, ¿veis esa amenaza? En general, antes me preguntabas, ¿no? Anfaco, que trabaja, nosotros trabajamos cuando el pescado toca tierra y se convierte en alimento, ¿no? Yo creo que nuestros colegas de asociaciones pesqueras son mucho más expertos para hablar de sus problemas. Nosotros al final como industria lo que necesitamos es un abastecimiento que cumpla con las normas, que sea constante y de calidad. Eso es lo que trabajamos. Y evidentemente la sostenibilidad nos ayuda a que eso sea así, por supuesto que la apoyamos. Y por eso trabajamos contra la pesca ilegal, ¿no? Sí que es cierto que nuestros colegas de flota, es toda la flota de larga distancia, que tiene sus particularidades frente a otros, hay que a veces diferenciar. Yo creo que no toda la flota debe estudiarse en la misma perspectiva, ni abordarse en esa perspectiva. La larga distancia, por ejemplo, en el Atlántico, se ha visto sometida a que países ribereños dentro del RPDCAT distribuye las cuotas, distribuye las cantidades que pueden pescar los países.
y luego muchos países ribereños pues han vendido su cuota pues a flotas asiáticas, no, digamos, las venden, es decir, las cuotas asignadas se las dan a un tercer país, en este caso pues un país asiático, por una cantidad determinada, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor los países asiáticos después no cumplen con los requisitos del ECAT, y el país ribereño no es capaz a lo mejor de regular y controlar. Al final esa pesca no viene para Europa, va para otros mercados, porque repito, el mercado global es muy grande, no solo pensemos que existimos nosotros, ¿no? Y eso ha llevado pues, que parte de las flotas pues, han tenido que tomar decisiones, y luego también yo creo que hay que comprender que las flotas están sometidas a una regulación muy estricta en nuestro continente, que es la que hay que tener, pero repito, si luego no tienen acceso a recursos, pues ellos tienen que moverse. Nosotros entendemos que las flotas y la parte industrial debe ser competitiva, cada uno en su segmento, y tampoco vamos a ser, es decir, ellos, por ejemplo, la flota donde pesca suele vender, muchos en el Índico, pues descargan el Índico, y es lógico, ¿no? Al final tenemos que buscar la economía de escala y cada uno buscar su competitividad. Pero lo que sí que es cierto que desde la parte industrial deseamos que la flota tenga esa fuerza, tenga esa pesca y tenga esa existencia, porque, repito, también la necesitamos, por ejemplo, en exportaciones por cuestiones de reglas de origen, ¿no? Y eso es una cosa que debemos seguir trabajando. Pero bueno, repito, yo creo que los apropiados son los representantes de flota, pero sí que es cierto que hemos visto, por ejemplo, en el Atlántico ese desplazamiento de capturas y han tenido que desplazarse a otros océanos. Seguimos con mercado y ahora te quiero preguntar por la guerra comercial. Estamos a la espera, cuando se graba este podcast, de ver qué pasa con los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordamos ya que en abril impuso un 10% adicional y que fijó el 9 de julio la fecha en que amenazó subirlos al 50%. Hay voces en la pesca que dicen que los aranceles pueden marcar un antes y un después en vuestro mercado, y igualmente en el europeo. ¿Cómo puede ser el impacto o cómo está siendo ya el efecto de la guerra comercial en vuestro sector? La verdad es que hablar de Norteamérica es hablar de la persona que es su presidente, pero yo creo que tenemos que tener, yo creo que este tipo de situaciones debería hacernos ser más conscientes de la importancia de la agilidad y la unidad, pero las dos cosas, unidad y agilidad. Fijaros que cuando el presidente Trump tomó el mandato, dijimos una cosa, desde ANFACO no fallamos, que esto iba a ser una negociación diaria, porque este señor un día se levanta, un día se acuesta y vas a tener que gestionar, vas a tener que tener esa capacidad, esa agilidad de decisión para poder adaptarte evidentemente a un reajuste competitivo, que es lo que está buscando ahora mismo Norteamérica ante pues, la nueva globalización, ¿no? Quizás corrigiendo errores del pasado, quizás errores como el que acabamos de hablar de la competencia desleal. Bueno, cada uno tendrá que tomar las decisiones, porque el comercio global es muy positivo, pero también tienes esas asimetrías ante unas reglas de juego incompletas, ¿no? La verdad que ahora estamos esperando esas negociaciones que terminan el 9 de julio. En esas negociaciones veremos cómo la Unión Europea y Estados Unidos pues, ven ese encaje, ¿no? Ya tenemos sobre la mesa un 10% adicional. Y la verdad que Europa también tiene su lista digamos, no es de castigo, pero es de respuesta, ¿no? Y también tenemos dos productos muy importantes en cantidad, bueno, algunos muy importantes en cantidades, como por ejemplo la parte de merluza o surimi, que se importa a Estados Unidos, surimi de buena calidad, fiable, sostenible, y también ellos van a ver su exportación reducida si Europa responde con aranceles, ¿no? Y otros productos muy numerosos que hay por ahí, ¿no? Pero fijaros que yo creo que este tipo de guerras comerciales entre bloques que deben ser unos estándares similares y unos objetivos comunes, la verdad que yo creo que todo europeo piensa que aquí algo pues, no debiera ir en ese camino, ¿no? Y yo creo que precisamente esperemos que no lleguemos a esa situación, pero la realidad es que hoy en día ya tenemos un 10% adicional. Por ejemplo, la conserva de atún aceite tiene un 35 más un 10, un 45, y hay otras que tienen un 0 y que se suben un 20. Bueno, habrá que ver cómo responde el mercado. En términos económicos de exportación, todos los productos pesqueros que España exporta a Estados Unidos en 2024 fueron en torno a 300 millones de valor. Y si coges solo preparaciones y conservas, es decir, los productos de alto valor, en torno a 100 millones, ¿no? 3-4% del total. Es decir, la exposición existe. En alguna empresa que pasa en términos absolutos, a lo mejor dices, no es tanto, pero una empresa a lo mejor tiene un 15, un 20 de exposición. Y sobre todo, muy importante lo que indiqué al inicio, es que nuestro mercado es Europa, y fuera de Europa, Estados Unidos es un gran mercado en crecimiento porque era capaz de valorar las capacidades y la riqueza de nuestros productos del mar españoles, ¿no? Entonces es una pena que perdamos, porque abrir mercado es muy difícil, hay que comprender la normativa, encontrar importador, adaptarte a los gustos del consumidor final, que te conozcan, que te repitan la compra, es muy difícil y lleva tiempo. Entonces,
la verdad que esperemos, repito, que haya más conversaciones y que ojalá, fíjate, salgamos reforzados en unos años, digamos, de esta pequeña crisis, alcanzamos un mejor acuerdo para los productos pesqueros españoles, ojalá, porque creo que también el consumidor norteamericano ganará, porque ya sabéis que consumir pescados y mariscos son imprescindibles en nuestra dieta por su omega 3, micronutrientes, selenio, bueno, podemos empezar a decir calcio, hierro, vitaminas B, D. La verdad que yo creo que parte de nuestra longevidad y calidad de vida viene de los productos pesqueros en España. Y yo creo que los americanos deberían ser conscientes si quieren emular lo bueno que tenemos en nuestro país. Sí, y ahora mismo incluso en el mercado europeo, porque esos aranceles se han puesto también a vuestros competidores. A Tailandia también hay aranceles extra. ¿Cómo se está traduciendo todo esto en la competencia en el mercado europeo y cómo se están adaptando las empresas? Es una muy buena pregunta, ¿no? Al final, no solo debes estudiar la influencia de los aranceles de Estados Unidos en una única dirección, que ver el nuevo reordenamiento global, ¿no? Efectivamente, al sudeste asiático le pusieron aranceles leoninos, 35, 46, es decir, prácticamente casi un bloqueo, ¿no?, del mercado. Y tenemos que tener presente que, por ejemplo, para Tailandia, el primer productor mundial, Estados Unidos, era su primer mercado de exportación, unas 120-130.000 toneladas. Fíjate, más de lo que exporta España a Europa, ¿eh? Y claro, y se impone un 46, pues no, pero el dato 46, 47, una barbaridad, pero prácticamente los puede dejar fuera del mercado. En cambio, a Ecuador, otro gran productor, le ponía un 10, ¿no? Entonces, bueno, se va a generar una simetría, una mejora competitiva hacia el socio, digamos, del sur, frente al socio del sudeste asiático. Y eso puede tener influencia. Hombre, al final, por ejemplo, los del sudeste asiático buscarán nuevos mercados y van a hacer la presión sobre Europa. De ahí nuestra alarma, por ejemplo, que ahora tenemos en negociación 2 acuerdos de libre comercio, Europa con Tailandia, que es la principal amenaza porque Tailandia no tiene flota, por ejemplo, no lo comentamos, eso es muy importante, no tiene flota, no tiene origen. ¿Qué van a hacer? ¿Seguir comprando a todos estos piratas? ¿No? ¿Y cómo lo van a...? Bueno, tema de origen que vamos a hablar más técnicamente, y Indonesia, ¿no? Entonces lo que no vamos a aceptar, y ya lo hemos dicho al comisario, a la directora de Yemare, a Comercio, a Digitrade, a los negociadores, en varias reuniones en Bruselas, que seamos moneda de cambio y que nos utilicen, porque no vamos a permitir que la industria europea desaparezca. Entonces, por supuesto que estamos atentos. Estas triangulaciones de presión competitiva pueden llevarnos a que quieran hacer y poner toda la carne en el asador en Europa, repito, y nosotros estaremos encantados de abrirles el mercado, pero es que no tienen las mismas reglas de juego. Entonces, ¿para qué vamos a firmar papeles preciosos que todos estamos de acuerdo si luego no se cumplen? Yo creo que es el momento y la hora de Europa es la hora del pragmatismo y de empezar a ser conscientes y coherentes con lo que realmente sucede en nuestro continente y en nuestro mercado. Hablabas, si lo he entendido bien, que el mercado estadounidense es como un 3 o un 4%. Quería preguntarte si desde estos aranceles extra habéis notado una variación en la demanda por parte de Estados Unidos y en beneficio de esas empresas que exportan allí. Esa es una pregunta, casi nadie tiene respuestas. Ha habido empresas que nos dicen, me han hecho pedidos adicionales porque hubo interims, ¿no? Que te subo, que te bajo, que te lo pongo al doble, que lo quito. Ha habido unos periodos, los últimos meses, complejos, ¿no? Entonces ha habido algún importador que dijo, envíame el doble, y te llenaron contenedores. Y otro dijo, hemos tenido las dos situaciones, ¿eh? Yo creo que hay que ver, repito, cómo se resuelvan esas negociaciones. El mercado al final se va regulando, se va ordenando. Hubo muchos pedidos, a lo mejor en marzo, abril, ya tienen los stocks allí. Y también el consumidor americano, yo creo que tendrá que ver qué sucede, ¿no? Hay productos de alto valor que a lo mejor pues, se adaptan mejor, ¿no? Y son capaces de asumir estas nuevas realidades. Y otros que a lo mejor más competitivos que tendrán que ver pues, si el arancel les reduce o no las ventas. La verdad que a día de hoy es la realidad. No te podemos dar una respuesta objetiva de nivel sector, pero sí te podemos decir, las experiencias de unos fue duplícame el contenedor y otros fue Esa es la realidad que tenemos. La realidad, como decía al principio, los aranceles, que ya teníais los aranceles cuando tus antecesores estaban negociando para comprar del Reino Unido el acero. Bueno, sigo con geopolítica. ¿Cómo puede afectar la tensión y la escalada bélica en Oriente Medio a vuestro mercado? ¿Puede haber repercusión en la logística, costes, a sabiendas de que, como decías, de un día para otro todo esto puede cambiar? Y esperemos que cambie para bien. Yo creo que todos deseamos que estas situaciones que estamos viviendo, dramáticas, de guerras en el mundo, cesen, ¿no? Y vuelve un poco el sentido común, el diálogo y un poco el respeto por los diferentes territorios. La verdad que lo que estamos viendo en Oriente Medio, bueno, lo primero,
El impacto más notorio y aplica a todos los ciudadanos es el precio del petróleo. Si hay una escalada y una inflación derivada de ese precio del petróleo, eso arrastra la economía de forma negativa y a nosotros nos arrastra pues, nuestro IPC, también nuestras negociaciones de convenio colectivo. Al final es muy importante el IPC para el poder adquisitivo de los trabajadores y por supuesto de los ciudadanos. Y luego muy atentos también, allí por ejemplo es muy importante si tenemos mercado de exportación, entendemos que no pues podría llegar a continuar solo que aquello sea una escalada total y absoluta. Y muy atentos también al canal de Suez, que en principio no parece verse amenazado, porque si el canal de Suez se bloquea, pues ahí sí que tienes un atraso en todo el comercio global de mercantes, ¿no? Así que atentos, esperando que esto no vaya más y que esperemos, ¿no?, en unos meses que pues todo pasó y ojalá, repito, encontremos un encaje mejor por todos los ciudadanos de esa zona en una nueva situación que les lleve a evitar este tipo de confrontaciones. Sigo con el ámbito internacional y de tu trabajo te voy a preguntar también tu trabajo en Bruselas, porque tú estás en los comités consultivos del sector que asesoran o que dan su opinión sobre las políticas de la Unión Europea. ¿Cómo ves que están actuando las instituciones de la Unión Europea hacia el sector pesquero, hacia tu industria, y cómo crees que deberían protegerla? Mira, un poco para comprender el papel de las asociaciones me has permitido dar un pasito atrás, que es el sistema empresarial asociativo. Nosotros representamos a la industria española. Evidentemente nuestro punto de contacto siempre es muy importante en los ministerios y el gobierno de España, pero luego también es muy importante Bruselas, ¿no? Las normativas que nos aplican, una parte muy importante se redactan entre el Consejo, con el Parlamento, con la Comisión, es decir, tienes que estar allí porque allí hay muchas cuestiones y entonces evidentemente ya veis que mi plan de vuelos casi siempre es Madrid y Bruselas, ¿no? El 90% de los vuelos son a estos destinos. Sí que es cierto que yo creo que la nueva Comisión Europea y la propia presidenta von der Leyen ha hecho ese guiño, tiene una especial consideración por el sector pesquero y la cadena de valor de la pesca y la acuicultura también, ¿no?, a la hora de establecer un comisario único para la pesca y océanos. Ahora bien, como he dicho, eso está muy bien, pero ahora hay que ser ágiles, tomar decisiones y ser pragmáticos, ¿no? Sí que es cierto que decía hace nada la directora de Digimara, Chelena Bicheva, que vino a Vigo por un evento y se lo dije allí. Fíjate, decía Charlina, yo no sé si eres consciente que en Norteamérica, porque acabamos de hablar de ellos, sacaron un plan, y yo no digo que envidie la forma de proceder, ojo, pero voy a decir, envidio los timings. Sacaron un plan que es hacer la industria de los pescados, mariscos, los productos del mar en América grande de nuevo, ¿no?, esa estrategia que tienen de comunicación. Y a mí hay una cosa que me gustó, que ponía plazos, 3 meses, 6 meses, para hacer cosas. En cambio, en Europa, por ejemplo, estamos haciendo la revisión de la política pesquera común, la revisión después de, hacemos el estudio de pescadores del futuro a 2040, hacemos una visión de agricultura que no incluye la pesca, ya hemos levantado la mano, parece que sí, hacemos un pacto de los océanos, grandes planes estratégicos. A mí mi preocupación es que a ver si no estamos demasiado obsesionando con el futuro, cuando lo que tenemos que corregir es el inmediato presente, es decir, planes de acción, tácticos, como se suele decir, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que estamos empujando, ¿no? Por eso medidas concretas, no sigáis firmando los acuerdos de libre comercio si no sois capaces primero de resolver los problemas de vigilancia. Un ejemplo concreto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, la política pesquera común ahora se está revisando, el reglamento de control está teniendo etapas de aplicación, entonces hay que ver cómo todas estas medidas se van implementando y cómo el sector empresarial se va adaptando, porque también tenemos un cierto tsunami regulatorio. Acabamos de ver hace unos días, no sé, hace 10 o hace unos días, como la directiva de Green Claims que llamamos, ¿no?, se va a echar atrás. Ecopostureo. Efectivamente, se va a echar atrás porque han visto que puede dar sobrecargas a las empresas. Bueno, fijaros, estamos yendo para atrás de cosas que se hicieron, lo cual, ojo, a veces corregir es de sabios, ¿eh? Pero necesitamos agilidad, yo creo que necesitamos agilidad y pragmatismo. Y ahí entidades como ANFACO tienen un papel crucial, que nos escuchen, porque nosotros no vamos a pedir imposibles, vamos con rigor jurídico o con estudios técnicos que hacemos en nuestro centro tecnológico para apoyar, ¿no? Hablamos ahora de comercio, vamos a hablar de materia alimentaria, que también estamos trabajando mucho con la Comisión, en materia de sostenibilidad, de valorización de sus productos, en nuevos productos alimentarios, en información al consumidor. Vamos a ser pragmáticos, pues no vaya a ser que nos sigamos poniendo reglas que nos quiten y nos capen la competitividad y luego no seamos capaces de hacer cumplir a los terceros países, o que inflacionemos, que es otro de los riesgos, la producción industrial en nuestro continente, y eso va en contra del consumo, porque el consumidor necesita productos pesqueros asequibles. Esto es importante. Sostenibles sí, pero asequibles también. Y ahí es donde, por ejemplo, en Bruselas
hay que explicarles con datos cómo lo llevamos, ¿no? Cómo se hace una estructura de costes de un producto, cuál es tu riesgo, ¿no? En tamaño empresarial con las normativas, bueno, ese tipo de gestiones, y hacen comprender. Y hemos conseguido cosas, ojo, ¿eh? Esto es muy importante. Hemos conseguido en su día, por ejemplo, cuando fue la guerra de Ucrania o el COVID, que nos diesen ayudas de compensación. Ahora estamos trabajando en la visión de la pesca y alimentación, que en principio no estamos excluidos cuando lo anunció von der Leyen, y ahora estamos en esa visión. Intentaremos también otro concepto, que es, nosotros ahora se habla mucho de soberanía alimentaria, pero en pesca, teniendo en cuenta que el 70% de los productos pesqueros se importan, y no es algo negativo, hay inversiones pesqueras en terceros países y se considera una importación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer estrategias de garantía de acceso a los recursos para nuestro mercado. Fijaros que hay muchos conceptos que tenemos que trabajar y estrategias, y eso hay que hacerlo en Bruselas. ¿Qué te parece, después de un año se va a cumplir de las elecciones a la Eurocámara, qué te parece la composición de las instituciones de la Unión Europea y ese giro que pedía el sector agroalimentario? Tristemente todavía no estamos viendo grandes decisiones que nos permitan consolidar la esperanza con la que hemos comenzado. Yo creo que ya lo digo todo. Volvemos a casa. Quería preguntarte, volvemos a España. Antes de seguir haciendo preguntas de actualidad, al principio nos pusimos a hablar de otros temas, la conversación fluyó así, pero yo tenía una pregunta inicial, porque tú vienes de Galicia. Galicia es el corazón de la conserva, pero hay que decir que en todo el país la conserva es importante. ¿Nos puedes contar cómo es la distribución por territorios españoles del sector tuyo de transformados y conservas de pescado y marisco? Sí, fíjate, eso también es una muy buena pregunta, porque estáis en Vigo, ¿no? Vigo es el puerto pesquero de pesca fresca más importante del Atlántico. Tenemos la Agencia Europea de Control Pesquero, la cual tenemos una gran relación, y son imprescindibles, por ejemplo, para todos los nuevos retos de lucha contra la pesca ilegal. Y la verdad que Vigo tiene un ecosistema industrial acuícola, gracias al ejemplo del mejillón, y también pesquero de bajura, de media altura. Es decir, tenemos la verdad que un ecosistema único en Europa. Esto, la verdad que Galicia es espectacular si te gusta este sector para aprender, ¿no? Las cofradías, Lo sé. La verdad que entonces, ¿por qué estamos en Vigo? Pues un poco por respeto a esa tradición y porque todo nuestro centro tecnológico está allí, nuestros activos están allí. A lo mejor si no estaríamos en Madrid, ¿no? Pero sí que es cierto que la industria, bueno, también estamos en Vigo por una simple razón. El 57% de nuestros asociados son gallegos, 57%. Y luego el resto de comunidades, pues casi todas están, creo que menos Extremadura, ¿no? Pero hay comunidades también sí que muy importantes. Una de ellas es Andalucía, otra es País Vasco y otra es Cantabria, ¿no? Entonces en estas 4 comunidades tienes una industria muy fuerte, sobre todo hablamos de la parte de conservas, pero también en Cataluña, hay en Valencia, hay en Murcia, hay en Canarias, es que hay en Asturias, es decir, empiezas a ver hasta en Castilla y León, hay algunas fábricas muy interesantes en Madrid, es decir, pero sí que es cierto que regiones, repito, Galicia, Andalucía, País Vasco y Cantabria son las regiones referentes, ¿no? en muchos productos, y que seguramente en el acervo cultural de nuestros oyentes pues piensan en el bonito norte, piensan en País Vasco, en la anchoa piensan en Cantabria, en Melva piensan en Andalucía, ¿no? Langostillos, ¿no? Y en Galicia pues otras cosas, mariscos, ¿no? Buriñas, navajas, también sardina, y evidentemente el atún. Galicia es muy importante en el atún, el 80% nacional se produce en Galicia, por ejemplo. Pero siguiendo en casa, quería preguntarte por un dato que os preocupa a toda la cadena de valor. En España se consume cada vez menos pescado, pero según los últimos datos de 2024 del panel de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las conservas se libraron de esa bajada y crecieron un 2,1%, según este dato que tengo aquí. ¿Cuál es la tendencia de consumo de transformados del mar? El dato que dices es correcto, pero a la vez no es correcto. Fíjate. Hemos lanzado una carta a la Secretaría General de Pesca pidiendo la corrección. Bajo el epígrafe de conservas de pescados y mariscos se incluyen ahumados, se incluyen sushi, se incluyen tipos salazones, es decir, una serie de productos que nada tiene que ver con lo que el ciudadano piensa que es la conserva metálica o la conserva de cristal de pescados y mariscos, ¿no? Entonces hemos cogido los datos, el equipo de comercio de Anfaco, que también tiene un equipo fantástico, y empezamos a extraer los datos y nos sale que cae un 1,3%, no que crece. Evidentemente podemos tener un margen de error, pero lo que está claro que algo ahí no encaja bien. Y entonces estamos solicitando que por favor lo redistribuyan de forma más apropiada. Y eso coincide con los datos que hacemos de Anfaco todos los años. Nosotros nos salía una tasa de crecimiento de 0,9% en producción española el año pasado de las fábricas, que en cierta medida se compensaba por un aumento en la exportación. Por tanto, seguramente sí que ese -1 coincide con nuestras estimaciones. Por eso digo que
Bueno, sí que es cierto que, como dije, la conserva tiene una cosa muy buena. Bueno, perdón, estamos hablando de volumen, porque en estos años de inflación hay que ver volumen y valor. En valor sí que es cierto que resiste, la categoría incluso incrementa. En volumen evidentemente baja, evidentemente por la inflación. Pero sí que es cierto, y esto es lo que decía al inicio, que hay que adaptarse a los nuevos momentos de consumo. Pescado fresco, la gente ya no viscera, corta la cabeza, ya no trabaja el pescado en su casa. Es una realidad. Yo creo que la industria en esto lo está leyendo muy bien. Y por eso estamos yendo a productos ya, le damos el lomo preparado en las bandejas, en sistemas de service. Las conservas son productos adaptados a su tiempo, ya dan el valor añadido máximo, platos preparados, rebozados, cocidos, deshidratados. Es decir, estamos dando una nueva gama de productos porque sabemos que esa es la tendencia, ¿no? Y el valor ahí sí que resiste. Entonces, esto es un llamamiento y es lo que trabajamos desde ANFACO. Nosotros apoyamos el valor añadido en los pescados y mariscos y es la industria. Cuanto más valor añadido damos, más posibilidades de éxito vamos a tener en nuestro nuevo consumidor que tiene poco tiempo, pero no va a renunciar a la calidad. Entonces, ahora también hay un movimiento y me parece muy interesante que es analizar esa caída en términos absolutos y relacionarla con la ingesta real. Me explico. Tú cuando consumes un pescado entero tienes una merma de parte que no consumes, te quedas con 40 o 50%. Entonces, a lo mejor que ya no los kilos de pescado fresco, pero los de self-service, que es el lomo solo que te consumes, o la parte comestible, esa a lo mejor no cayó tanto y hay que hacer a lo mejor las conversiones de las presentaciones comerciales a peso fresco. Y ahí sí que podríamos ver una realidad más afinada del descenso de consumo. Aún así, que hay un descenso de consumo es real, pero a lo mejor no es tan dramático como parece, hay que hacer esos cálculos de forma precisa. Y lo que nos dice el mercado, repito, que hay que ir por el valor añadido. Así que bueno, la conserva, si me preguntas, resiste, las preparaciones y los elaborados parece que resisten mejor y tenemos que seguir apostando por esa innovación, esa vía, si queremos que el consumidor nos siga metiendo en su cesta y que no se pierda, repito, el consumo de pescados y mariscos, que es imprescindible, 4 más raciones por semana si queremos tener una buena calidad de vida y una longevidad suficiente. Sí, hablando del valor, facturación, ¿en cuánto está la facturación del sector y cuáles son los datos de evolución? Esa es una buena pregunta, porque a la hora de ver facturaciones hay grandes grupos, ¿no?, que a veces consolidan o no consolidan las cuentas. Entonces aquí empezamos las variaciones, ¿no? Mira, nosotros sí que tenemos identificados el volumen asociativo de ANFACO supera los 14.100 millones el año pasado y los 19.000 empleos. Yo creo que son datos muy importantes. Luego por segmentos hay diferencias, ¿no? Casi 4.000 de la conserva, los 3.000 no sé qué que tenemos asociados, pero nosotros es que es complejo ver el valor. Eso es mejor preguntar los datos de producción del Ministerio. Por cierto, la última dato creo que es del 22, que también estamos pidiendo que los actualicen, que ellos hacen estadísticas, ¿no?, y consultan. Pero bueno, los datos de ANFACO los tenemos medidos, 14.100 millones y 19.000 empleos. Estimamos que es en torno al 70% del total, o sea que si le sumas el 30% ya empiezas a ver los datos que maneja España. Te quiero preguntar por un tema que sé que os preocupa y yo creo que os enfada también, alimentos veganos, y por la inquietud por concretamente los sucedáneos del pescado. En los últimos días hemos visto movimientos en las instituciones de la Unión Europea, tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, a favor de etiquetar mejor esos productos. ¿Cómo está la situación y cuál es vuestro análisis? Lo primero, y esto es muy importante, porque me lo dijeron muchos, me paraban por la calle por este tema, conocidos, les decía, mira, nosotros no estamos en contra de la innovación alimentaria, ni tampoco de la innovación en productos veganos, para nada. Lo que no estamos a favor es de la competencia desleal en esa información al consumidor o en los claims, en las alegaciones que utilizan en sus productos. Fíjate, vamos otra vez al level playing field, ¿no? Estos productos veganos, la normativa, hemos encontrado cuando se empezó este auge, ¿no?, que estos productos veganos, que comenzaron por los cárnicos y luego evolucionaron a los productos pesqueros, tenían un claro objetivo en sus planes de negocio, porque muchas eran startups con grandes fondos de inversión que las empujaban y vieron que la única forma de rentabilizar ese negocio era desplazar el consumo de proteína animal por proteína vegana. Ese es ya su plan de mercado, no es crecer en su categoría, sino disminuirnos a nosotros. Y para eso realizaron estrategias, hubo lonas gigantes aquí en Madrid, ¿no?, que decían, consume más esto, protege los océanos, consume esto. ¿Cómo protege los océanos? ¿Qué quieres decir con esto, ¿no? Es decir, y luego somos más sostenibles, nosotros tenemos omega 3 como si nosotros no lo tuviéramos. Es decir, entonces eran estrategias que en información al consumidor se saben que no se pueden utilizar, pero ellos empezaron utilizándolas, ¿no? ¿Y qué pasa con la información al consumidor? Que es compleja, es interpretativa,
Entonces, por suerte tenemos un equipo fantástico que lleva muchos años y sabe de sobra cómo hacer cada caso por caso, pero tuvimos que remangarnos, es la realidad, ¿no? Y en febrero del año pasado lo pensamos en Anfaco, oye, pero ¿cuál es la mejor estrategia a seguir, ¿no? Porque estos productos ya no son un nicho, que es algo que nos decían en Bruselas, no tengáis preocupación, no, una tasa de crecimiento muy importante, países como Alemania, 300% casi al año de crecimiento por esas estrategias de desplazamiento y digamos de falsificación de lo que era, por ejemplo, me acuerdo, esta hamburguesa consume más que tu coche, no sé, es decir, era todo mentira, no estaba, esos green claims que acabamos de hablar, no estaban fundamentados, ¿no? Y sabía que pararlo. Y dijimos, ¿y aquí en España qué hacemos, no? Y fondo, una noche de sábado se nos ocurre sin una conversación y tal, ¿por qué no lo hacemos con la industria cárnica, con Anice, con Avianza? Empezamos una campaña así que sea algo, simplemente, ¿qué es lo que queremos? Que cada cosa se llame por su nombre. Pues cada cosa por su nombre. Y con ese hashtag empezamos con la Dirección General de Consumo, se lo presentamos, y de una forma con un informe muy jurídico y objetivo le manifestamos por qué lo que decía la norma, que la norma nos daba la razón, fíjate, igual que decimos, la norma nos da la razón, pues estamos haciendo un problema de vigilancia y control en los lineales. ¿Por qué? Porque esa norma, las autoridades de consumo tienen que interpretar caso por caso, y eso les lleva muchísimo trabajo. Entonces, nosotros le manifestamos nuestras dudas, los caminos jurídicos, que era una modificación del FIC, del Reglamento de Información al Consumidor, artículo de productos veganos, finalmente incluir la prohibición o la evocación, ya estaba. Nos inspiramos mucho en el sector lácteo, que había conseguido en su día una sentencia pionera, ya no veis leches de avena, por ejemplo. Eso ya no existe, gracias a ese tipo de legislación. Y le dijimos que en España había que actuar, ¿no? Y bajo esa lealtad que mantuvimos con la Administración, ese informe jurídico, hicimos también actuaciones en lineales, fuimos a productos, hicimos el informe jurídico desde el propio Anfaco, le dijimos, mira, estos incumplen esto, le hicimos casi al inspector el trabajo, un poco ayudándoles a la interpretación, y sí que hubo sentencias, y se levantaron sentencias en nuestro país gracias a ese trabajo. Y eso es la mancha de aceite, poco a poco eso se fue, sabiendo, la industria, la verdad yo creo que la unión con la industria cárnica fue esencial para conseguir nuestros objetivos, y también hicimos después peticiones a Bruselas, fuimos al Parlamento Europeo a Pesca a hablar de este tema, y a España, y gracias a nuestros colegas europeos hicimos un trabajo con muchos países, ¿no? Hicimos un informe, empezamos en los países y amplificándose la pesca. Tenemos más llegada en Italia, en Francia, en Portugal, pero es que los cárnicos en Austria, Chequia, en otros países que nosotros no llegábamos. Fíjate, para nuestra satisfacción, hace unos días 12 países pidieron en el propio Consejo, en el Consejo, 12 países en el Consejo, en Agrifish, que es el que toma temas de agricultura y pesca, sí, que el pescado, la carne, los huevos tengan una protección similar al lácteo y que se comience una vez por todas a trabajar en esta protección. Es una gran satisfacción. Ese es el camino. O sea, ya se ha abierto, también el Parlamento Europeo, el Comité de Pesca hizo un informe, pero sabéis que el Comité de Pesca hace un informe un poco informativo y ya detectó que no existe el atún vegano, el salmón vegano. Es decir, ¿qué es un salmón vegano? Un salmón que se alimenta de microalgas, solo de algas. Es decir, poco de o sabe cómo, o es cómo, y luego te ponían las fotos, la merluza con V, bueno, una serie de cosas que fuera de lo normal. Y así que ahora tenemos una vía abierta. Con el Agrifish y esos 12 países, entre ellos España. Por tanto, ya sabíamos que España nos apoyó. El secretario general, me acuerdo, Fernando Miranda, en su día ya nos habíamos reunido con el Madrid en esta alianza y nos había dicho, lo comprendemos perfectamente. Hay que mejorar la normativa para facilitar la inspección de consumo y vamos a trabajar. Y fíjate, un año después lo estamos consiguiendo. Así que vamos simplemente a trabajar en esa lealtad, en ese level playing field, y ojalá en un año me preguntes y te diga, mira, ya tenemos el mercado regulado, ya no existe el atún vegano, no existe la merluza vegana, ni la merluza con V, ni acepciones, y tienen su nicho de mercado y que lo trabajen. Voy a terminar con un dato. Estados Unidos también hizo un informe similar a este concepto, hizo una reflexión que a nosotros nos gustó, que dijo, cuando algo es una gamba vegana, yo soy un vegano y digo, ¿vegana de qué? De guisante, de soja, de zanahoria, fíjate, tampoco te lo ponen. Tienes que ir a ingredientes, o sea, hay mucha en la parte de presentación comercial que hacer, pero lo importante es que vamos por el buen camino. ¿Qué sería lo justo decir? ¿Sucedáneo de atún? Lo que ponen muchos, preparado a base de zanahoria y no sé qué, y vegetales, no sé qué. La denominación descriptiva, pero no gamba vegana, o atún vegano, salmón vegano, merluza vegana, una serie de cosas que no es una merluza. Es más, esa desinformación y esas campañas pueden llegar a que ciertos consumidores crean que es lo mismo y empeoren sus dietas. Evidentemente dicen, sois muy extremos. No ha habido casos extremos con el tema de las leches, que tristemente hubo niños, una niña que falleció porque sus padres le daban leche de avena y creía que eran lo mismo y tuvo un desequilibrio
o una en Australia que confundió la leche esta de corporal, porque el envase era igual, con leche que se bebía, ¿no? Entonces por eso es muy importante la presentación comercial y hay que ser muy riguroso y muy pulcro en las presentaciones comerciales para que no induzcan error a nadie, ni a niños, ni a adultos, ni a más informados, ni a menos informados. ¿Y consumo cómo está reaccionando a esto? No consumo, si el gobierno de España se ha sumado a esta petición, entiendo que está de acuerdo, ¿no? Yo creo que nadie se puede oponer a que una lealtad, una información ordenada a los consumidores. Incluso les va a ayudar a consumo, porque les va a ayudar a actuar de forma pues, objetiva con todos los productos. Pero bueno, repito, en un año ojalá te diga este tema está zanjado. Te quiero preguntar por otra faceta tuya como responsable de ANFACO y de la propia organización. La dimensión de centro tecnológico de investigación y tenéis además una cátedra de formación y consultoría en seguridad alimentaria. Respecto a investigación e innovación, ¿por dónde van los avances tecnológicos en este sector? Lo primero es, me preguntan, oye, ¿cómo compagináis todo? Pues la verdad es que no sé cómo lo compaginamos. Pero bueno, tenemos 102 personas en ANFACO, tengo un equipo brillante. Hay personas que, digo, son referentes mundiales. Hacemos control oficial en biotoxinas para muchas comunidades autónomas de España, que si no, no podrían extraer. Trabajamos en biología molecular, detección de especies, pandemia y fraude. Somos un laboratorio que prestamos muchísimo servicio en contaminantes, en sensorial, en I+D. Por ejemplo, trabajamos en las tenemos alineadas con las grandes líneas. Por ejemplo, en el tema de economía circular, trabajamos toda la parte de valorización de subproductos, extracción de compuestos de valor de las aguas de cocción, por ejemplo, de las cabezas, por ejemplo, de los túnidos o de las gambas colorantes. Es decir, vas haciendo la prescripción de posibilidades que te dan esos subproductos y qué coproductos, productos de alto valor puedes realizar, ¿no? Parte de los omega 3 de los nutracéuticos, ya sabéis de dónde vienen, los subproductos pesqueros, ¿no? Y esto es una realidad. Por eso, quien nos escuche, queréis omega 3, una buena lata de sardinas en aceite de oliva y tienes una dosis, un chute de omega 3 muy importante, que es imprescindible, ¿no? Más que, no digo que no consumas ese tipo de pastillas, pero hay que saber de dónde tienes los nutrientes y adaptarte a cada realidad, ¿no? Y luego también trabajamos en la parte de nutrición, fundamental. Las técnicas ómicas que estudian las rutas metabólicas de nuestro organismo están cambiando la concepción de cómo la nutrición en cada individuo se altera, ¿no? Hasta ahora estamos acostumbrados a estudios epidemiológicos, cogemos un grupo poblacional, les damos una dieta, vemos cómo se comportan o no. Vamos a estudiar las propias rutas, ¿no? Y gracias también la inteligencia artificial nos va a ayudar, la bioinformática. Estamos dando un salto que en unos años yo creo que vamos a tener unas capacidades, y esto lo vimos, por ejemplo, en biotoxinas. Aún recordaba ayer con una visita cuando se sacrificaban ratones para ver si algo tenía biotoxina o no. Y ahora utilizas cromatógrafos de ultra alta presión y ya ves con cuantificación la cantidad y la medides, ¿no? Y antes era pues método bioensayo en ratón, ¿no? Eso cambia y eso está imprimiendo un carácter. Luego también en acuicultura tenemos una inversión desde 2017 en una planta de acuicultura y estamos haciendo grandes cosas en alimentación con peces y microalgas también para alimentación de peces o para proponer, porque la acuicultura es un gran reto, ¿no? Y por ejemplo, el comisario de pesca nos preguntó en la última reunión cómo podemos incrementar la acuicultura en Europa. Le dije, mira, es que el principal problema, hay muchos, pero primero es la alimentación, ¿no? Nuestras especies no podemos confundirnos con los datos de FAO que incorporan especies como la tilapia o el panga, que son de alimentación a base vegetal. La alimentación de proteína animal tiene unas limitaciones, ¿no? Y precisamente estos grandes proyectos que estamos dirigiendo es para ver pues, cómo mejorar esa alimentación y alternativas para que la acuicultura pues, siga desarrollándose en nuestro continente. Y finalmente la ingeniería, evidentemente, donde la desarrollamos y tenemos el centro, el equipo más avanzado en fotónica aplicado al sector. Somos capaces con imagen hiperespectral de ver parámetros como humedad, como grasa, como cantidad de proteína sin análisis en laboratorio, ¿no? Es un banco de ensayos muy grande con un algoritmo de aplicación y eso ayuda a que las fábricas se puedan cada vez más sumando a la transición digital, porque no es lo mismo un material homogéneo como el acero a los productos pesqueros. Y luego la parte de formación es fundamental. Tenemos un máster con la Universidad de Vigo hace muchos años, un máster casi con pleno empleo. Nos lleva mucho trabajo hacerlo, esto al final como lleváis lo hacemos por el sector y luego consultoría, ya ayudamos a exportar en Estados Unidos, pues sabemos empresas que tienen procesos adaptados, normativas de BRC, UFS de calidad, luego la parte jurídica, laboral. Bueno, la verdad que, repito, intentamos, y el plan estratégico nos lleva a ser una organización total, intentamos que tú llamas y vas a tener respuesta. Casi cualquier tema que te afecte a tu empresa, tenemos a alguien que sabe de eso y que va a ser capaz de darte valor añadido. La verdad que es un proyecto muy bonito pero difícil, ¿eh? Os podéis asegurar que conseguir financiación
fondos públicos, prestamos un servicio a empresas, las empresas nos tiran el día a día, bueno, tiene sus exigencias, pero repito, esto solo se mantiene con el equipo, que la verdad que es brillante. Pues se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar te quiero preguntar por el futuro. ¿Cómo ves el relevo generacional en el sector? ¿Hay empleo? ¿Hay futuro? Hay empleo, rotundamente sí. Pero es que tenemos un problema, yo creo que el relevo generacional, yo creo que deberíamos tomarlos con una aproximación también pragmática, que hablo de mucho pragmatismo y coherencia, y ser conscientes de que la pirámide poblacional se está invirtiendo y de que también tenemos no solo un problema de relevo, sino también yo creo que de cultura del esfuerzo. Y esto quizás es un poco polémico, pero es verdad, no solo tiene que ver pues escuchar a los círculos de empresarios o a patronales empresariales más transversales las dificultades de encontrar ese compromiso, ese sacrificio. Para mí era muy normal leer en mi casa y aprender, ¿no? Y parece que ahora exactamente estamos quitando un poco, reduciendo esa meritocracia propia, y yo creo que eso es negativo para el país y para la estructura económica. Por supuesto que hay que respetar todos los derechos laborales, por supuesto, pero también tenemos que fomentar las ganas de mejorar en todos los ciudadanos, de progresar, de estudiar, de ir más allá. Lo estamos encontrando en las entrevistas con personas independientemente de los niveles de estudio, con casi, que priman mucho, y es muy bien, ¿no?, su situación personal sobre la profesional ante todo, ¿no? Y eso en ciertas ocasiones está desbalanceado, porque claro que tiene que estar balanceado, pero en vez de un desbalanceamiento, y esto ya termino con un dato, y lo ves en el absentismo, ¿no? Hay absentismo que es absolutamente justificado, y hay que apoyar a las personas que tienen enfermedades y dificultades, pero otro microabsentismo, por ejemplo, que debemos empezar a valorar en nuestro país, porque ya sobre la función pública tiene un problema también de absentismo. Y yo creo que hay que analizarlo y tomar decisiones, porque el relevo generacional se basa en encontrar personas, pero en un caso las hay, tenemos un paro que roza el 10% en nuestro país. Pero luego esas personas capacitadas, yo creo que hay buenos planes de capacitación también, pero encontrar ese encaje, ¿no? Repito, yo no quiero extenderme en este tema porque estamos siendo muy someros y muy generalistas, pero lo que sí decir es que tenemos un problema de captación de trabajadores e empleo en el sector. Y yo creo que también de esa cultura del esfuerzo y de la meritocracia, que es fundamental en una economía que queremos que prospere y que no sea cortoplacista. Así que este sector, habéis visto que es un sector que ha invertido constantemente, que ha querido, la empresaria quiso invertir. Y hasta vemos, repito, a un empresario que ahora me dice, me va bien en la empresa, sí, pero estoy un poco cansado, ¿no?, del tsunami regulatorio, de las dificultades de encontrar gente, de las dificultades que me encuentro en todos los frentes. Y nosotros tenemos que animar a que sigan, y a que sigan con esa ambición positiva. Así que, quería terminar con eso. Tenemos que ser un país con ambición positiva, porque nos llevará mucho más lejos y a seguir mejorando, y que como país sigamos teniendo industrias punteras, industrias líderes e industrias de alto valor. Pues con ese deseo y esa reflexión vamos a tener que terminar este podcast. Roberto Alonso, secretario general de la Asociación de Fabricantes de Conservas y Transformados del Pescado, ANFACO. Muchas gracias por haber venido a FEAGRO, a la agencia EFE, a compartir tu visión de tu industria y a hacernos conocerla un poco más. Vuelve cuando quieras, tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros, oyentes, que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestro tiempo. Podéis estar al tanto de la actualidad en nuestra web, feagro.com, y os invito a escuchar más episodios de nuestro podcast FEAGRO Punto de Encuentro. Es el lugar de todos. Muchas gracias.